Hola, muy buenas tardes amigos de MOL TV. Hoy tenemos un invitado muy especial que publicó un nuevo libro que rápidamente trepó entre los más vendidos. Aquí está, Los Inocentes al Poder, de Daniel Mansuy, que muy conocido, académico de la Universidad de los Andes, investigador del IES, prolífico escritor porque hace poco publicó otro libro además, junto a otros cuatro investigadores, Deshacer el Cuerpo, de una temática muy distinta a la política, pero no por ello menos interesante. Así que bienvenido, Daniel, nuevamente. No conversamos justamente desde el otro libro del 2023 de Allende, así que un gusto tenerte por acá. Muchas gracias a ti, Benjamín. Encantado siempre de estar conversando contigo, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, el libro que es realmente muy interesante porque quizá uno de los primeros libros que además de analizar este gobierno, lo que ha sido el Frente Amplio, esta generación, también aborda hechos que sucedieron hace poco, hace estos últimos 4 años, bueno, bastante más, pero con una lupa en estos 4 años, y parte con una descripción extraordinaria de un momento culmine en la política que yo creo que va a tener también otro análisis próximamente, que es el 18 de octubre del 2024, el momento en que el presidente realiza una conferencia de 53 minutos o casi una hora, respondiendo todas las preguntas que le hicieron sobre el caso Monsalve. Día antes se había destapado. Eh, lo que quería saber es cómo ese momento influyó en la idea de hacer este libro. Porque ese momento es muy fundacional, muy clave para entender cómo se construye la figura del presidente Gabriel Boric. Sí, efectivamente, un momento importante. Partamos por la fecha, ¿no? 18 de octubre del 24, las fechas son crueles para la izquierda o han sido crueles últimamente. Yo estaba con un grupo de amigos mirando esto, o sea, en fin, estábamos haciendo otra cosa y alguien nos dice, mire, está ocurriendo esto, no sé, prendimos el computador, la televisión. Y la verdad es que quedamos todos, era un grupo completamente pasmados, ¿no? Respecto del ejercicio que estaba intentando el presidente, ¿no? Que era un ejercicio que por esto me llamó la atención y como que ese día vi, no sé si vi el libro todavía, digamos, pero vi una idea o vi una manera de comprender al presidente, que por supuesto no es la única, pero que me parece que puede ser especialmente iluminadora, porque lo vi a él en un ejercicio de transparencia total, ¿no? De decir, yo les quiero contar todo. No quiero que quepa ninguna duda sobre mi transparencia, sobre mi buena fe y sobre mi actuar. Podrá haber gente que se equivoca, pero yo por sinceridad en ese concurso no me la gana nadie. Y por eso habló 53 minutos, por eso respondió y dijo muchas veces, voy a responder todas las preguntas hasta que todos ustedes estén tranquilos. Por eso retó, o corrigió, o no sé cómo decirlo, pero en todo caso trató de un modo muy singular a su jefa de prensa, que estaba comprendiendo que el presidente se estaba equivocando y quiso corregirlo. Por eso marginó completamente, si tú recuerdas, Benjamín, esta era una actividad sobre el adulto mayor en Colina, no se habló nunca más del adulto mayor. Dicho sea de paso, el presidente dijo que después iba a responder esas preguntas, pero la verdad es que no las respondió. Pero en fin, nadie se acuerda de eso. Y por tanto, yo vi ahí un ejercicio del presidente de no comprender que la política y el poder es incompatible con la transparencia total. O sea, si usted quiere ser total y completamente sincero, se puede dedicar a la poesía, a la literatura, al arte, a tantas cosas. Pero en política le va a tocar lidiar con fenómenos más bien oscuros y de hecho Ujú, el presidente ese día ujú, abrió más flancos de lo que cerró ujú. y por eso no volvió a hablar con la prensa en 100 días porque el caso era tan explosivo, tan radioactivo, tan lleno de oscuridades, de semiverdades, hasta el punto que todavía no sabemos por qué, perdón por la secuencia, porque es una chimuchina chica, ¿no? Pero ¿por qué el día miércoles el subsecretario Monsalve autorizado por el presidente a viajar a Concepción, ¿no? ¿Por qué? El presidente nunca ha dado una explicación de eso. Entonces el presidente cayó en la trampa que él mismo se tendió de suponer o pensar que se podía ser plenamente transparente y la verdad es que salió más bien trasquilado esa conferencia de prensa porque quedamos con más dudas, ¿no? Pero claro, él partió con la ilusión de que lo podía contar todo, pero cuando las personas te van contando algo, a ti te dan ganas de hacer otras preguntas porque te vas abriendo nuevas zonas de oscuridad. Y por tanto el ejercicio, a mi juicio, pero en fin, creo que no me equivoco mucho en esto, terminó en un fracaso lamentable y también yo creo que va a ser estudiado por muchos años como un ejemplo de mala comunicación política, o sea, de una mala decisión, digamos, de cómo comunicar. Pero es interesante porque el libro obviamente parte con ese hecho y va ampliándose y contándonos la historia del Frente Amplio desde su inicio. Em, pero el hecho que el presidente esté en ese momento ahí es muy azaroso en el sentido de que
todos sabemos, no era el indicado, no era el primer candidato, que el sector lo nominara, se produjo porque otros no podían, estaba el factor de la edad, por eso no fue George Jackson, fue él, pero hay un par de hechos que marcan a Gabriel Boric, que es su firma en el acuerdo de noviembre del 2019 y que antes participó con la crítica de su sector en una mesa convocada por el presidente Piñera. Eh, o hay una actitud que diferencia a Boric del resto de sus pares, me refiero, otros hubiesen tenido esa misma actitud de transparencia absoluta, o realmente Boric es la insignia máxima de esta generación. Sí, retomo lo primero que dice. Es verdad que el presidente Boric llegó un poco por, no quiero decir casualidad, pero Ujú, por un concurso de circunstancias, ¿no? Cayó ujú. Sebastián Sichel, hubo una primaria que no se inscribió, ¿te acuerdas de esa noche que quedó fuera? George Jackson no tenía la edad. O sea, hay un concurso de circunstancias obvio, ¿no? Y por eso es un presidente tan joven o tan llamativamente joven. Pero por otro lado, por supuesto, esto es como el fútbol, para los que les guste el fútbol, hay que estar ahí, pues. El que está en el área, digamos, para pegarle a la pelota, bueno, no está por casualidad en el área, digamos. Es verdad que la pelota le llega por casualidad, puede ser, pero había que estar parado ahí para patearla. Entonces, también hay talento en saber estar parado ahí, porque efectivamente, y aquí retomo la segunda parte de la pregunta, hay hitos en los que Gabriel Boric mostró un talante, un carácter, una visión incluso un poco distinta, en algún sentido superior, pero en cualquier caso distinta a la de, a la de todos sus camaradas, ¿no? El 15 de noviembre, al menos su partido es una, porque su partido no firma y él sí firma personalmente. El acuerdo por la infancia fue otra, donde fue muy criticado por concurrir a ese acuerdo. Y en ese sentido, él es en un sentido, un perfecto representante de su generación, pero yo lo diría así, es el mejor representante de su generación que lleva al extremo todas las características, ¿no? Porque yo no me imagino, por ejemplo, pongamos así, ¿no? No me imagino a Giorgio Jackson en un ejercicio de transparencia como el que fue esa conferencia de prensa del 18 de octubre del 24, ¿no? No me lo imagino haciendo exactamente lo mismo. Gabriel Boric representa perfectamente a su generación, pero al mismo tiempo tiene algo, no sé si la palabra es distinto, pero tiene algo más, ¿no? Tiene algo distinto, tiene algo que lo hace un poco especial y que fue, por ejemplo, el talento que mostró cuando probablemente Gabriel Boric le da, por decirlo así, le da un giro a la historia y le da un giro a su propio destino, es cuando muestra un talento político infinito en el famoso debate con Daniel Jadwe, ¿no? Y donde deja a Jadwe muy mal parado, ¿no? Porque es rápido, ve una rendija y se mete, digamos, y no teme ser incómodo y no teme ser un poco agresivo incluso. Y, o sea, por decirlo así, el hombre tenía y tiene todavía, supongo, un olfato político especial que lo distingue de muchos de los de su generación, porque cuando tú ves ese, esto no es personal lo que voy a decir, pero para que se entienda, ¿no? Ese remedo de candidato que fue Gonzalo Vinter como candidato a la primaria, ¿no? Que yo creo que es un político importante, que tiene futuro, así que esto no es una condena de por vida, ¿no? Pero fue una muy mala campaña y una mala candidatura. Bueno, tú ves que a Vinter, al diputado Vinter como que le faltaba esa sensación, ese instinto de poder que tenía Boric, que se equivocaba poco como candidato, ¿no? Y eso Gonzalo Vinter pese a tener la misma formación, venir del mismo lote, son amigos, pero a Winter, cada vez que tú lo viste en campaña, viste su franja, uno sentía que como que faltaba algo, ¿no? Ese algo, bueno, el instinto político que tienen unos pocos nomás. Y mira, totalmente de acuerdo, y de hecho el libro también te lleva, porque el libro igual fue publicado antes de los resultados de la primaria, pero hay muchas señales que te apuntaban a eso. Víctor es uno de los protagonistas del libro también, junto, bueno, el mayor presidente Boric, sin duda, pero me voy a colgar de la metáfora futbolística en justamente ese año 2021, esa temporada 2021 para el presidente, el candidato Boric, que se enfrenta a tres elecciones distintas y ocupa tácticas distintas, estrategias distintas y gana las tres. O sea, en la primaria compitió contra Jadwe, en la primera vuelta compitió contra el socialismo democrático o la ex concertación, si uno quiere, y en la segunda vuelta contra José Antonio Cast. Y en todas su discurso fue cambiando hasta llegar a la segunda vuelta donde tuvo algunas posturas muy distintas a las anteriores. Pero
ese cambio no hubo una reflexión. De hecho, después de ganar, hubo declaraciones de él, pero principalmente de los suyos, digamos, me acuerdo de Giorgio Jackson, en que decían que no, que su programa era el de la primera vuelta, borrando con el codo lo que se había escrito con la mano y que había servido para ganar esa segunda vuelta. Boric, pese a todo eso, nunca bajó del 25%, o si bajó fue levemente, pero rondó todo su gobierno entre el 25 y el 30, con todos esos bemoles. ¿Qué dice eso de la coherencia política actual? O sea, esa inconsistencia del discurso no tiene un costo electoral. O sea, tú creo que resumes muy bien, el año 2021 Boric fue un animal político como poco en nuestra historia, donde mostró tres rostros distintos, tres estrategias distintas y logró matar, digamos, a Daniel Jadwe, a Jana Proboste, digamos, Partido Comunista, la exconcertación, y José Antonio Kast le hace toda la derecha en tres momentos, y eso en política yo debo reconocer, yo no soy borichista, no es ningún misterio, pero sé reconocer el talento político allí donde está, ¿no? Y es un año bien impresionante del diputado Boric como candidato y como mentalidad política. Dicho eso, y aquí conecto con tu pregunta, eso tuvo un costo, y tuvo un costo en la credibilidad del personaje, en la credibilidad de sus promesas, y tuvo un costo político fundamental en su gobierno, ¿no? O sea, él, qué sé yo, el 15 de marzo del 2022 ya enfrentaba una situación poco feliz, ¿no? Después de la Boric manía, ¿te acuerdas la época en la que estábamos preocupados del perro de Gabriel Boric, ¿no? Eso fue hasta el 11, 12 de marzo, pero el 12 de marzo, el 14, de que así se fue al sur, digamos, y ya las cosas estaban mal, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, pese a todos los problemas políticos que tuvo, que a mi juicio se originan en una campaña que estuvo diseñada solo para ganar, pero en ningún sentido para gobernar, con la convención constituyente trabajando al mismo tiempo, hay que decirlo para ser justo, eh, sin perjuicio de eso, hay un sector de la población que yo diría que es el mundo que votó por Gabriel Boric en primera vuelta, junto con el mundo que votó a prueba en el primer proceso constituyente, o sea, se mueve entre un 25 y un 38%, que es un mundo que apoya al gobierno a pesar de sus errores y le da sustento político que no es poco. Sebastián Piñera terminó, digamos, en algún minuto bajo un dígito, ¿ah? No, 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 o sea, no hay que menospreciar el 30%, pero que sigue siendo minoritario y que no permite hacer grandes transformaciones, o sea, permite sostenerte. Este gobierno no se ha desmoronado, más bien sigue, no sé si firme, pero en todo caso sigue con 30 puntos, es un gobierno relativamente robusto. Hoy día los gobiernos sufren problemas mucho más graves que eso, en términos de popularidad, quiero decir, pero que no le permite cumplir con sus promesas que eran de grandes transformaciones. Entonces la situación es un poco equívoca, porque por un lado hay fortaleza política, yo creo que la hay, pero por otro lado esa fortaleza política nos sirve para mucho más que para navegar, digamos, en un lugar un poco extraño que no tiene que ver con las expectativas que tú mismo sembraste. Dicho eso, muchos analistas y expertos en estas cosas dicen que ese 30% también se cristaliza porque hubo muchas elecciones, ¿no? Entonces, cuando hay muchas elecciones durante un periodo presidencial, este periodo ha tenido más elecciones que nunca en la historia y probablemente nunca volvamos a tener un gobierno con tantas elecciones, tanta elección tan seguida te cristaliza tu apoyo, ¿no? Cuando la gente ya ha votado varias veces por tu sector, bueno, ya muere en la rueda. No sé cuánto agota el fenómeno esa explicación, pero sin duda que juega un papel. Oye, y bueno, el presidente compró una casa, no hay nada ilegal en ello, pero consiguió un financiamiento que muchos no podrían. Em, en particular porque en el fondo él como expresidente va a recibir una dieta y evidentemente una dieta vitalicia que asegura las condiciones de pago. Entonces los bancos le permitieron unas facilidades que, como digo, no todos tienen. Pero al fin y al cabo igual es un privilegio. ¿Tú crees que él está consciente de sus privilegios? Fíjate que esa secuencia para mí es muy extraña y voy a explicar, creo que se explica con un ejemplo, ¿no? ¿Qué diría el diputado Boric Mm. de la compra de la casa del presidente Boric, que por supuesto es legal, no hay ninguna duda de eso, un banco le presta plata a quien quiere, él como cliente va a comprar y acepta las mejores condiciones que le ofrece el mercado, supongo. No tengo idea cómo se dio la negociación, pero es como cualquiera hace una transacción de este tipo, no te vas a mirar a dos bancos, tres bancos, eliges la mejor, hasta ahí, digamos, ¿por qué no? Pero yo no entiendo la secuencia porque efectivamente el discurso de terminar con los privilegios, el discurso de que la mesa del poder son los otros y nunca nosotros, dado que tiene un sueldo vitalicio y a mi juicio, por favor, obviamente las reglas son para cumplirlas. Si a uno le cae, no le gusta el presidente de turno, bueno, la regla fue fijada
con independencia de quién la recibiera. Entonces a mí tampoco me gusta la crítica a la dieta en sí misma, ¿no? Si son reglas anónimas, no, mañana será uno de otro lado o de otra edad, digamos, es medio relevante. Pero, sin perjuicio de todo lo dicho, lo que uno no entiende es que el presidente nos haya asegurado eh, yo no soy experto en estas cosas, ¿no? Pero si tú pagas un punto más de tasa de interés, bueno, pagas 200.000 pesos más de dividendo al mes, estoy inventando, no sé, tiene una renta vitalicia, bueno, te ahorras los problemas, la renegocias después de 3 años más, porque los créditos hipotecarios se renegocian y por tanto en 3 años más tú ya saliste del ojo del huracán, digamos, por tanto puedes renegociar lo que quieras. Y por tanto, claro, pagas durante 3 años una tasa de interés un poco más alta, sí, pagas un dividendo un poco más alto, sí, pero con un sueldo, digamos, más o menos generoso para lo que tienen los chilenos, y te ahorras esta sospecha, este problema que atenta, insisto, no contra la legalidad, porque es perfectamente legal lo que hizo el presidente, sino que con el núcleo de tu propio discurso y de tu propio capital político que están luchando contra los privilegios. Así que el presidente se haya alejado tanto de su propia identidad original para olvidarse completamente de eso, para mí es un enigma. Es un enigma que no haya verificado, que nos haya asegurado de que iba a tener una tasa de interés parecida a la que tiene cualquier persona que va al banco. No porque, por favor, el presidente tiene todo el derecho de comprarse una casa, ese no es el problema, pero que se asegure que las condiciones no van a ser vistas como privilegiadas, y yo creo que eso no era muy difícil. No era muy difícil ni tampoco me parece que era tan costoso de cara a la dieta que tiene, ¿no? Entonces la secuencia realmente a mí me parece un enigma y solo me la explico, pero es una hipótesis, ¿no? Que el presidente ya está ido, o sea, de que ya cerró el boliche, ya, bueno, las cosas ya están jugadas, digamos, hay una elección en curso, el equipo político, como tú ves, está medio desmejorado, digamos, la atención se volcó hacia la elección presidencial. Yo no me lo explico de otro modo, como si él ya hubiera, no quiero decir abandonado el gobierno, no se trata de eso, ¿no? Pero que se hubiera cambiado un poco el switch, digamos, o sea, bueno, ¿sabe qué? Lo que me base o no con la popularidad ya fue, mi 25% sigue ahí, los que sospechan de mí van a sospechar siempre, ya como que le da un poco lo mismo, ¿no? Lo que en un político es una señal rara, una Ujú. señal como de cansancio, como de hastío, pero una especulación, ¿ah? Pero yo creo que es un misterio y es un enigma. Y ahí, porque justamente hablaba anteriormente de la mala elección de Gonzalo Vinter, del Frente Amplio en la primaria, y justamente ahora mencionas de que ya la elección está instalada. El Frente Amplio fue derrotado por Janet Jara, una militante comunista oriunda de Conchalí, que está construyendo su relato en torno a lo elite y lo popular. Se ha vinculado, se ha dicho que tiene un parecido a Michelle Bachelet, pero más allá de eso, está explotando mucho esa cercanía con lo que se podría decir el pueblo. Y en esa elección se cristaliza un detalle muy importante que tuvo la revolución del 2011 o las protestas del 2011, que al fin y al cabo el candidato del Frente Amplio era un alumno del Verbo Divino, un colegio de la élite. Eh, eh, y, y las movilizaciones estudiantiles del 2011 fueron lideradas en su mayoría, casi en su totalidad, por estudiantes de colegios privados, colegios de élite y de universidades de élite. Lo que contrasta, y ahí también yo no me acordaba de ese detalle, con lo que fue la revolución de los pingüinos del 2006, que venían de colegios públicos, de comunas más populares. Ahí está el gran sino del Frente Amplio que, si bien ha levantado banderas que han creído ser populares, populares me refiero del pueblo, ellos no necesariamente son el rostro del pueblo. Ese es uno de los problemas que tiene el Frente Amplio y lo tuvo desde su origen, ¿no? Y la diferencia entre la movilización del 2011 y el 2006, en fin, hay varios comentarios y hay literatura al respecto, digamos, y la generación dominante del Frente Amplio, quienes lo gobiernan, efectivamente son hijos de una élite. Ahora, eso no es ningún pecado, no es ningún mal, digamos, los hijos de la élite no tienen prohibido entrar en política, ese no es el punto, ¿no? El problema es que ellos se sintieron llamados a representar al pueblo. Y en esa intención muy fuerte, muy intensa que tuvieron de representar al pueblo y de venir de los movimientos sociales, se olvidaron de su propio sesgo de clase. Y los sesgos de clase existen. Y insisto, no es ningún pecado si nadie elige dónde nace. El punto es cuando tú te vuelves completamente inconsciente porque te crees y te convences a ti mismo de que en verdad tú vienes del pueblo y no eres de la élite y por tanto dejas de ver o dejas de percibir la importancia que tiene ese sesgo, ¿no? Y se te vuelve invisible.
¿Y qué es lo que pasa ahí, no? Cuando cada vez que el presidente dice, o los dirigentes del Frente Amplio, porque este es un leitmotiv de ellos, ¿no? Dicen, nosotros venimos de los movimientos sociales. Y con eso como que nos quisieran decir como si ellos vinieron de la toma del campamento del sindicato de pescadores de Talcahuano, o vinieran de Chuquicamata, del teniente. Y la verdad es que, seamos sinceros, sincerémonos para contar la historia de verdad, digamos. Haber sido presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el presidente de la FECH, no es lo mismo que ser el dirigente de una toma, ni de un campamento, ni de un sindicato. Usted no viene del movimiento social, porque el movimiento estudiantil de las universidades tradicionales no es el movimiento social. Distinto es si lo fuera de las privadas masivas, ¿no? Que ahí sí llega otro segmento de público. Y sin embargo, ellos vivieron o viven todavía en la curiosa ilusión de que ellos representan al pueblo, y no solo que lo representan, sino que vienen de ahí. Y eso es muy extraño, y a mí siempre me llamó mucho la atención, insisto, no porque los hijos de la ley, los alumnos del Verbo Divino no puedan estar en política, tienen pleno derecho a estarlo, digamos, y no tengo ninguna duda con eso. Pero es por qué tú me quieres hacer creer que vienes del pueblo cuando es evidente que no es así. Y yo creo que ellos terminaron en el peor de los mundos, que es creyendo su propio cuento. Dicen que no hay peor mentiroso que el que se cree sus mentiras, ¿no? Yo no creo que aquí sea una mentira, porque una mentira supone la voluntad de falsear la realidad, ¿no? Es más bien es más bien una impostura, ¿no? Pero ellos terminaron creyendo la propia impostura, ¿no? Y no dándose cuenta de que no funcionaba, de que había dejado de servir, de que ellos no vienen del pueblo ni conectan directamente con él. Y por supuesto, bien lo mencionas tú, porque es muy interesante este contraste, en esa cancha, en ese registro, bueno, Janet Jara, digamos, o sea, pasó como una planadora. Pues bueno, si vamos a jugar a parecerse con el pueblo, yo les voy a mostrar mi cocina, ¿no? Y ustedes van a ver que mi cocina de hecho se parece, y como de hecho se parece, porque yo creo que esto es verdad en ella, digamos, no es impostado. Entonces, No. ella no tiene que convencernos, no tiene que convencer a los chilenos de que se parece a los chilenos, porque de hecho se parece. Y ese es su gran capital político, por supuesto, ¿no? Pero entonces el Frente Amplio en ese eje quedó completamente offside, fuera de juego y deslegitimado, ¿no? Y por eso que la derrota de Carolina Toa ha escondido una derrota no menos estrepitosa y mucho más profunda, a mi juicio, que es la del Frente Amplio. Gabriel Boric sacó hace 4 años más de 1 millón de votos en la primaria. Gonzalo Winter apenas empinó, creo, 120, 130.000. Se le perdieron 950.000 votos al Frente Amplio. De cada 10 votos se le perdieron 9. Mm. Eso es una brutalidad, digamos. Por decirlo así, a mi juicio, es uno de los grandes hechos de esa noche, que Mm. quedó oscurecido por el triunfo de Janet Harry, por la derrota de Carolina Toa. Pero ojo, la derrota del Frente Amplio es estrepitosa y supone también un cuadro en el escenario político y en la lucha por la hegemonía de las izquierdas. De hecho, es una idea que está en desarrollo. O sea, pueden pasar muchas cosas de aquí a la negociación parlamentaria y ver si es que esa pérdida de fuerza se cristaliza también en la elección parlamentaria. Pero una virtud que tuvo o que ha tenido el Frente Amplio es que logró unirse. Hay que recordar que antes, incluso antes de este gobierno, cuando era la plataforma política del presidente Boric o del candidato Boric, eran varios partidos. Eh, y esto es importante porque quiero retrotraerme a los primeros días de octubre del 2019, en que lo que existía como Frente Amplio, que eran estos distintos partidos que estaban aunados en una bancada en el Congreso con 20 diputados y un senador, tenían problemas graves de relaciones, problemas graves de proyecto político, tenían visiones muy distintas, arrastraban del 2017 también una crítica sobre si deberían estar en el poder institucional o no. em, pero el estallido social, más allá de este tema de Boric, que apoya el acuerdo y su partido no, logra sepultar esas diferencias y de a poco van convergiendo primero la candidatura de Boric y luego en un partido constituido que es el Frente Amplio, donde se fusiona RD, comunes y convergencia social. Obviamente entre medio pasaron muchas cosas, el caso convenio entre medio. Eh, todas esas diferencias, si eventualmente dejan la presidencia, ¿tú crees que puedan volver a florecer? Algunas sí, otras no, porque la verdad es que el Frente Amplio, tú tienes razón, ¿no? Antes de octubre del 19 era un proyecto político bastante fracasado.
Pero a partir del 18 de octubre tuvieron muchos problemas para leerlo y en muchos minutos se pensó que esa izquierda estaba fracasada. Yo me acuerdo de entrevistado a dirigentes del Frente Amplio en esos meses, digamos, y ellos no se sentían muy ganadores con la situación, ¿no? Pero le permitió al Frente Amplio hacer algo que fue, no sé si la palabra excluir, porque ahí algunos de sus actores discutirían, ¿no? Pero separar aguas, ¿no? Porque en el Frente Amplio original convivían, ya no me acuerdo cuántos partidos eran, pero convivían, no sé, 15 grupos, algunos de ellos grupúsculos, de hecho, con partidos más sólidos como RD. Y por tanto, el 18 de octubre y sobre todo el 15N les sirvió a ellos para decir, miren, estos somos los que estamos en el Frente Amplio y todos estos grupos chicos, medio marginales, el Partido Humanista con Pamela Giles, qué sé yo, fuera, no están aquí, ¿no? Después terminó saliendo el Partido Liberal, que terminó yendo en otra dirección también, y se quedaron, por decirlo así, las identidades más puras, que tienen sus diferencias, pero las identidades más puras que vienen del 2011, por decirlo así, de las distintas vertientes de los movimientos estudiantil, que al mismo tiempo, esto yo sé que no es demasiado interesante para el gran público, así que lo entiendo perfecto, pero que al mismo tiempo no es solo una generación, sino que a su vez se divide en infinitos sublotes que vienen de los anarquistas, de los libertarios, el mundo de Carlos Ruiz de la Chile, los RD de la Católica, en fin, son muchos mundos distintos, pero que efectivamente convergen. Y que convergen al Frente Amplio y que eso es un ejercicio político, como bien dices tú, Benjamín, que es interesante porque hoy día, en periodo de fragmentación, digamos, es interesante que haya habido una voluntad de ir en una dirección, digamos, y de juntarse todos. Dicho eso, hay diferencias profundas en lo que queda en el Frente Amplio que hoy día están subyacentes, pero que a mi juicio podrían volver a emerger porque la lectura de la derrota yo creo que va a ser cuando hagan una autocrítica real, que hasta aquí yo no he visto, pero cuando la haya, porque supongo que tendrá que haberla en algún minuto, en el fondo entre el mundo RD, que viene de la Universidad Católica y es un mundo, digamos, más bien hijo de la concertación, y el mundo de Carlos Ruiz, que es el mundo autonomista, que es un mundo más rupturista, hay diferencias políticas y estratégicas sustantivas, que el poder y el ejercicio del poder y la presidencia de la República han obligado a silenciar. Muchos de sus actores más importantes, de hecho, están en el gobierno. Pero una vez que salgan del gobierno, yo creo que esas diferencias, no sé si van a volver a emerger como para dividir al partido, pero yo no creo que haya unidad estratégica en el partido. De hecho, si te fijas, la campaña del diputado Winter fue criticada y sigue siendo criticada por muchos sectores del Frente Amplio porque sintieron que el propio lote de Winter, tú sabes, una de las críticas ha sido que fue una campaña pío nono, ¿no? Que fue una campaña hecha por la gente que viene de derecho de la Chile y del colectivo en el que militaba Winter cuando estudiaba. Entonces, esas diferencias existen porque son profundas y estratégicas. No hay un sector que es más protoconcertacionista, lo voy a poner en nombre, ¿no? El alcalde Bodanovich podría haber estado apoyando a Carolina Toá ideológicamente, ya nadie le habría sorprendido. Mm. Pues bien, tú tienes en otros sectores a gente como el diputado Ibáñez, por nombrar a uno, pero podría ser otro, ¿no? Que provienen de mundos de izquierdas mucho más duras y que no tienen nada que ver con la concertación, y cuesta ver al diputado Ibáñez apoyando a Carolina Toá. Yo no sé cómo se va a dar esto, cómo se va a reconfigurar la izquierda, ¿no? Porque hay muchos escenarios posibles, pero esta diferencia va a jugar un papel y el Frente Amplio va a estar tensionado por ello. No, y te añado un dato más a propósito del diputado Ibáñez, que tiene una contienda importante con el diputado Brito. Ambos quieren ser candidatos al Senado por Valparaíso y provienen de troncos distintos dentro del Frente Amplio. Me Exacto. acordé. Mira, bueno, todo esto de lo que estamos hablando está contenido en el libro, por eso es tan interesante leerlo. Y evidentemente uno de los puntos también muy importantes y culmines fue el proceso constitucional, el primero sobre todo, en que las señales en que los vientos estaban cambiando fueron claros en la primera vuelta del 2022 con el triunfo de Kast y la buena elección parlamentaria que tuvo la derecha y la centro derecha, pero como que en la convención no se quiso ver eso, o no lo quisieron ver, o no lo vieron venir, o directamente no lo quisieron ver. Pero aún así, si bien la incidencia que tenía el Frente Amplio no era tan grande como la que sí tenía el Partido Comunista, el gobierno tampoco quiso influir demasiado en el proceso, o no pudo, pero que el presidente o que el gobierno haya apostado casi todo o directamente todo al éxito del proceso, lo dejó sin relato el 4 de septiembre a las 12 de la noche. No tenía ya mucho más que decir en términos políticos. ¿Por qué se cometió ese error?
es un error muy importante que de hecho determinó el gobierno, ¿no? El gobierno ha sido ordenado, ya ha tenido cierta estructura y eso no lo quiero discutir, pero políticamente el 4 de septiembre de 2022 este gobierno quedó completamente cojo, digamos, y sin proyecto. Y es muy misterioso porque, como bien recuerdas tú, ahora hay que entender que el electorado chileno ha sido un poco volátil. En mayo del 2021 el país enterró a la derecha, esa fue una noche terrible para la derecha, probablemente la derecha no había tenido una noche tan mala del año 65, cuando la democracia cristiana barrió con ella. Pero unos pocos meses después, porque entre los meses de mayo y noviembre hay 5 o 6 meses de diferencia, José Antonio Caz sale primero en la primera vuelta y la derecha empata más o menos el Parlamento. De hecho, en el Senado le va un poco mejor, ¿no? Sí, sí. Y uno dice, bueno, vaya, aquí pasó algo, ¿no? Y la izquierda, a mi juicio, y el Frente Amplio en particular, embriagada como estaba en una dinámica refundacional, una dinámica de que la historia está con nosotros, no quiso ver ese resultado. Esto es muy curioso. Bueno, dice que no es peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? No quiso ver, no quiso interpretar que ahí el país estaba dando una señal. Y como Gabriel Boric gana con comodidad en segunda vuelta, con nuevos votantes, porque no son los mismos, en la primera vuelta queda olvidada como un trago amargo, como si no hubiera ocurrido. Pero ahí había una señal clara que cualquier persona con 2 dedos de frente a mi juicio podía ver, ¿no? O sea, José Antonio Caz ganó la primera vuelta con muchos votos y en la segunda vuelta fue derrotado, pero en fin recogió una cantidad de votos interesantes. O sea, había la mitad de un país ahí que estaba diciendo otra cosa, ¿no? Y el gobierno ahí yo creo que podría haber ejercido más presión sobre la convención, esto es fácil decirlo, yo sé que es más difícil hacerlo, pero por el motivo siguiente, ¿no? Porque apostar todo por la convención suponía apostar algo por un factor que tú no controlas, ¿no? En política, cuando tú no controlas el factor, bueno, la verdad es que estás jugando a la ruleta. Y por tanto es un misterio, es otro misterio, de por qué el gobierno desde el día uno condicionó, ¿te acuerdas tú, digamos, cuando George Jackson dice nuestro programa depende de la Constitución, no vamos a hacer nada en salud ni en tratados internacionales mientras esto no se apruebe? O sea, como que ponemos 6 meses de pausa. Y bueno, un gobierno de 4 años es muy corto para hacer eso. Ahora, yo creo que eso ocurrió por un motivo muy simple, porque Gabriel Boric tenía un programa que era completamente imposible de aplicar. Sus dirigentes, los del Frente Amplio, no quisieron admitir que ese programa había sido corregido por las urnas, no por los poderes fácticos, sino que por los chilenos, pero al mismo tiempo era inaplicable en concreto y era inaplicable porque no había mayoría parlamentaria y por tanto simplemente, no voy a decir redoblaron, triplicaron la apuesta. Y dijeron, bueno, ya que no tenemos nada que hacer y solo tenemos esto delante nuestro como horizonte, bueno, vamos con todo por la constituyente. ¿Y qué significa eso? Bueno, nadie sabe muy bien qué significa eso, pero no tenían libreto. Y no tenían libreto porque cuando se hizo ese programa, la verdad es que yo creo que nadie esperaba que Gabriel Boric ganara, ¿no? Esto, fíjate que si tú miras el programa de José Antonio Cast pasa algo parecido, ¿no? Ese programa de Cast no está hecho por alguien que piense que va a ganar la presidencial, el de hace 4 años, ¿no? Ujú. Eh, pero no tuvieron la voluntad, ni el coraje intelectual, ni la honestidad política de corregirlo en el camino, porque acuérdate tú la teoría de los anillos del poder, ¿no? Los socialistas más lejos, nosotros en el centro. Y entonces ahí se produjo una desconexión que se terminó pagando en todo caso al contado carísimo el 4 de septiembre, cuando la derrota fue monumental y el gobierno se vio sin libreto alguno, porque pero porque el mismo gobierno quedó metido o quedó involucrado en esa locura, por decirlo así. No quiere apostarlo todo por una convención que el Frente Amplio no controlaba completamente. Pero nadie lo obligó a eso. Oye, y a propósito que menciona Giorgio Jackson, que reitero, el protagonista del libro es Gabriel Boric, pero Giorgio Jackson tiene un papel muy, muy importante, muy interesante. Em, bueno, él por su rol en ese inicio era ministro de Sexpress, un rol político trascendental, y autor intelectual de esta teoría de los anillos, por ejemplo, y también de esta frase de la moral alta, una moral mayor que sus antecedores de la izquierda o centro izquierda. Fue muy criticado y al final terminó saliendo primero del comité político, pasar después a un ministerio sectorial y ya después salir del gobierno, y ahora más bien tuiteando de vez en cuando, emplazando a José Antonio Caz o Kaiser por redes sociales, pero fuera como de la primera línea totalmente. ¿Qué pasó con él y qué futuro le ves? Porque en los últimos 10 años o un poco más fue un actor clave, un protagonista de la política. Lo primero es que en política no hay muertos. Entonces, y el hombre tiene talento y por tanto, y además es una generación extremadamente joven, digamos. O sea, son mucho más jóvenes que yo y les quedan muchas décadas. Entonces,
Yo creo que los políticos, digamos, rara vez se jubilan así como así. Mm, Dicho eso, es obvio que Joe Jackson tiene un problema muy serio, que es que acumuló demasiados enemigos, ujú, acumuló demasiados adversarios. Y en política, tú sabes que esto se construye con confianza. Y los políticos que duran décadas, no sé, te voy a mencionar a dos que salen este año, ¿no? Que son Juan Antonio Coloma y Ricardo Lagos Weber, de lado y lado, ¿no? mm, Es gente que tiene sus posiciones, todo el mundo sabe lo que piensan, pero construyen acuerdos porque la gente les cree, porque no tienen enemigos, ¿no? Tú llegas a un acuerdo con alguno de ellos dos y un acuerdo en el que tú sabes que puedes confiar, ¿no? Porque su palabra es respetada, porque tú, en fin, tienes una relación con él, qué sé yo. Joe Jackson acumuló en su corta carrera política una cantidad de enemigos que a mí no deja de impresionarme. O sea, la cantidad de gente con la que uno conversa que te dice de Jackson cosas como, o sea, que no son muy felices y que hacen difícil llegar a acuerdos con él. Por eso que fue bastante insensato ponerle justamente en ese ministerio ujú, a cargo de la interlocución política, ¿no? Porque no sé si tú recuerdas, pero en fin, entiendo que te gustan tanto estas cosas como a mí, pero cuando llegó a las primeras reuniones con la bancada, con el comité socialista, digamos, básicamente le prendieron el carbón, lo tiraron a la parrilla y lo empezaron a servir, digamos. Eh, entonces Joe Jackson tuvo ese problema, lo que no quiere decir que no se pueda reconstruir políticamente, pero quedó completamente dañado porque quedó identificado en parte con justicia y en parte como chivo expiatorio, simplemente, con toda la dimensión mala, puramente táctica, puramente de pura astucia, digamos, de toda la carrera del Frente Amplio. Entonces, él tendrá, yo creo que tiene tiempo, digamos, para hacerlo, sin duda, pero tendría que reinventarse, tendría que reconstruir otro personaje, porque ese personaje quedó total y completamente desgastado y tiene ya acumulado demasiados adversarios, porque te insisto, sorprende la cantidad de gente en política con la que uno habla, de todos los lados, de todos los colores, y no te dicen cosas muy felices de él, ¿no? Lo que para construir una carrera política yo creo que no es un activo. A diferencia de, fíjate tú, que Gabriel Boric, pese a todas las diferencias que la gente tiene con él, la opinión que los actores tienen de la persona de Gabriel Boric es distinta, ¿no? mm. Y eso es lo que a él le permite construir un capital de confianza que le permite hacer cosas. Entonces, el caso de Giorgio Jackson es muy singular porque es un puntal muy importante en la historia del Frente Amplio. Es la persona que abraza como un hermano a Gabriel Boric cuando Boric es elegido presidente de la República, pero justamente por su lugar de táctico quedó en una posición muy incómoda y pagó demasiados costos, incluso quizás, fíjate lo que voy a decir, incluso quizás en exceso, ¿no? Porque se convirtió en el chivo expiatorio de todo lo malo y yo estoy seguro que no es el único responsable ni el responsable de todo, ¿no? Pero al final, ¿te acuerdas cuando la presión porque saliera el gobierno era como si Jackson fuera el culpable de todos los males, de toda la corrupción, de todo lo malo? Bueno, en política a veces las cosas funcionan así. Oye, y otra cosa interesante que tiene el libro de que sitúa un momento del año 2011 que tú lo ves como el fin de la concertación. ¿Y cuál es ese momento? Cuando los partidos en ese momento oposición política, la ADC, el PPD y el PS, piden una reunión con el presidente Boric, o sea, perdón, el presidente Piñera, en medio de las protestas estudiantiles y luego no asisten y renuncian a asistir, argumentando de que hay que conversar con los estudiantes y que los estudiantes deberían estar en esa reunión. Y que ahí la mediación política que podían tener esos partidos, ellos renunciaron a esa mediación política, de alguna manera. Bueno, la presidenta del PPD en ese momento era Carolina Toa, que, bueno, 15 años después, o casi 15 años después, pierde en la primaria estrepitosamente con la candidata del Partido Comunista. ¿Cuánto de ese quiebre que se produjo el 2011, la extraña reconfiguración de la nueva mayoría, el rol que tuvieron esos partidos y esos políticos en el estallido social, explican esa derrota? ¿Y cuál es el futuro que tú le ves a la centroizquierda, a la socialdemocracia, socialismo democrático, ex nueva mayoría o ex concertación, como uno quiera llamarlo, pero que en este momento está herido, muy herido? A no decir de muerte, Eh, porque como dice, no hay muertos en no política, hay pero muertos políticos. realmente están en un momento muy complejo. Muy difícil. Sí, yo creo que hay un hilo directo, ¿ah? Un hilo directo entre esa abdicación de la concertación y la derrota con Toa hace 2 semanas. Yo no sé si es que ella estaría de acuerdo conmigo, pero yo lo leo así al menos. Hay que recordar, tú recordabas, Carolina Toa era presidente del PPD, Ignacio Walker era presidente de la ADC, Osvaldo Andrade era presidente del Partido Socialista y José Antonio Gómez, si no mal no recuerdo, presidente del Partido Radical. Si tú te fijas, son dirigentes completamente concertacionistas
no del ala izquierdista, digamos, del ala es la concertación pura y dura, ¿no? Walker, Toá, Gómez, Andrade. Y dejan plantado al presidente de la República porque los estudiantes se lo piden. Estudiantes que, por favor, no eran los Boric, Vallejo y Jackson que conocemos hoy, eran jovencísimos dirigentes que estaban recién iniciando su carrera política. Y dejan plantado al presidente en una reunión que ellos mismos le solicitaron. ¿Qué hacen ahí? Abdican, renuncian y se subordinan completamente al movimiento estudiantil. Esto lo entienden muy bien los estudiantes, ¿no? Francisco Figueroa, actual ministro de Bienes Nacionales, tiene un libro, muy buen libro, se llama Llegamos para quedarnos, donde cuenta el 2011, y en ese libro, el hoy ministro Figueroa, pero entonces dirigente estudiantil, dice, ese día la concertación termina de morir también porque ese día se subordinan a nuestra agenda, ¿no? Ujú. De ahí en adelante, a mi juicio, esa concertación, otro misterio, esa concertación que había luchado contra la dictadura, reconstruyó la democracia, gobernó Chile con éxito durante muchos años, se sometió política y psicológicamente a los dirigentes estudiantiles y nunca pudo zafar de esa subordinación política y psicológica, y eso explica todo lo que viene después, que incluye a la nueva mayoría, porque hay que recordar, en el caso de la gratuidad universitaria, creo que lo cuento en el libro, ¿no? Cuando Michelle Bachelet llega a Chile y dice gratuidad para mi hija, eso es una injusticia. En Exacto. menos de 2 o 3 días, creo, se corrige, y dice gratuidad universal para todos. ¿Por qué? Porque era una exigencia de los estudiantes que eran quienes brindaban legitimidad política y legitimidad moral y legitimidad psicológica. Yo creo que el último capítulo de esa historia es la derrota de Carolina Toá, y más que la derrota, incluso te diría el hecho de haber convertido su campaña en una pugna con Gonzalo Vinter, ¿no? En vez de hablar los chilenos del futuro, nos quiso tratar de convencer de que había sido la concertación. Mm. Fíjate lo absurdo de la discusión. Mis hijos que votan eh, no nacieron bajo el gobierno de Ricardo Lagos, no, nacieron bajo el gobierno de Bachelet I. O sea, Claro. todo esto para ellos, la concertación es una cosa, digamos, como si le hablara el Frente Popular, no tiene ninguna significación para ellos. Hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Sí. Eh, entonces, esa campaña de Carolina Toá y de Gonzalo Vinter estaba anclada en esa discusión. Ahora, para reconstruirse, yo creo que en política no hay muertos y en política a veces los peores momentos, después vienen momentos buenos. Y te insisto, el mismo Gabriel Boric, cuando es candidato contra Daniel Jadwe en la primaria, cree que está completamente, que va, digamos, a dar la pelea. Esto se resuelve de modo muy elemental en un sentido que poniendo tus convicciones por delante. Y poner tus convicciones por delante significa que el público y la ciudadanía sepa cuáles son tus convicciones. Y eso es lo que el socialismo democrático, incluso en su mejor versión, que voy a explicar cuál es de inmediato, ¿no? Que es la versión de haber ido a cubrir al presidente de la República en dificultades después del 4 de septiembre, que es lo que hizo Karina Toá. Ok, Ujú. está muy bien eso, ¿no? Y pusieron sus cuadros, y pusieron su aporte técnico y su experiencia. Pero eso fue hecho con subordinación. Yo nunca he entendido por qué Karina Toá no pudo decir una palabra sobre el indulto. Ujú. Si Carolina Toa quería marcar una identidad política fuerte, tú dices cuando no estás de acuerdo y dices, yo estoy dispuesta a colaborar, pero este es mi límite. Porque usted no me puede dinamitar mi mesa de seguridad porque usted le dieron ganas de indultar a alguien un 31 de diciembre por la tarde. Y fíjate que Ricardo Lago, en la vieja y sólida concertación, cuando era ministro Eduardo Frei, y le piden que como ministro de Obras Públicas firme la construcción de la cárcel de Punta Peuco, Ricardo Lagos se encierra en el ministerio y dice no. Y el presidente Frey con sus ministros se ven obligados a encontrar otra solución que se encuentra, ¿no? Pero que no pase por la firma del ministro de Obras Públicas. Y ahí Ricardo Lagos marca una identidad y de ahí en adelante todos sabemos quién es y dónde está Ricardo Lagos. La ministra de Toá no tuvo eso, no lo quiso hacer y tuvo un momento que fue el indulto, ¿ah? Y por tanto quedó completamente de nuevo subordinada a lo que quisiera hacer Gabriel Boric cuando era ella o su mundo, no quiero personalizarlo, ¿no? Pero era su mundo el que tenía que fijar las condiciones. Nosotros colaboramos, por supuesto, pero colaboramos bajo ciertas condiciones, porque si no, nos vamos a llevar todos los costos Total. que fue, y que fue de hecho lo que pasó. Entonces falta un poco de identidad y de quererse un poco a sí mismo, digamos, de hacerse respetar un poco más. Yo creo que la colaboración del socialismo democrático en este gobierno fue un poco ingenua. Oye, y para ir terminando la última pregunta, pero muy relevante pensando en el futuro. em, Janet Jara nominalmente es militante del Partido Comunista. Ella y la campaña quisiera proyectar
quizás un mundo más socialdemócrata, incluso se habla de un programa socialdemócrata, le piden un programa socialdemócrata, hoy día se reunió con los partidos del socialismo democrático para justamente ver cuadros para el comando, etcétera. Pero más allá de eso, ¿en qué espacio queda ahí el Frente Amplio? ¿Es Janet Jara una segunda oportunidad para el Frente Amplio o el Frente Amplio en esto, considerando que los vientos están, o los problemas como la seguridad y la economía miran para otro lado y el Frente Amplio a lo mejor no tiene las respuestas para eso o los argumentos para enfrentar eso? eh, Sumado a lo que mencionaba antes, de que ella es una militante del Partido Comunista, de otra izquierda, muy distinta a la del Frente Amplio. En qué pie queda el Frente Amplio en esta conversación que más encima incluye que en estos momentos están con autocríticas, procesos, en fin? Yo creo que queda un pie muy complicado por dos tipos de motivos que están implícitos en tu pregunta, ¿no? El primero es porque, como decíamos antes, Janet Jara quiere jugar este partido y me parece bien que la quiera jugar ahí porque ahí es donde puede ganar, digamos, en la cancha de la identificación, ¿no? Arturo Frei Bolívar, ¿te acuerdas? Decía uno como usted. Bueno, Janet Jara puede decir con más propiedad que Arturo Frei Bolívar, mire, yo soy una como usted, digamos, yo soy como usted. Y en esa dirección, la verdad es que los dirigentes del Frente Amplio, por los motivos que hablábamos antes, no ayudan mucho, porque tienen un discurso que es más sofisticado, porque vienen de otros mundos, no tienen, por decirlo así, la cocina que tiene Janet Jara, y no tienen el apellido, para decirlo muy simplemente, digamos, vienen de otra configuración. Y no tienen el mismo lenguaje, ¿no? El discurso del Frente Amplio es un discurso más bien sofisticado en general, ¿no? Y que le habla, fíjate qué interesante esto, le habla a las particularidades del Frente Amplio, ¿no? Y Janet Jara quiere hablarle al universal, fíjate que algo tan elemental para la izquierda que ella está recuperando. Y ella va a requerir de otra cosa, que es lo que se vio en la discusión de esta semana en torno al nombre de Nicolás Aguirre, que entró, salió, entró, volvió a salir, ya no sé en qué quedó, pero parece que está más afuera que dentro hoy día, Muy afuera, sí. muy afuera, sí, que va a requerir cuadros técnicos y cuadros técnicos competentes con experiencia, ¿no? Y eso tampoco lo tiene el Frente Amplio. Y por eso que el nombre de Nicolás Aguirre generó tanta tensión, no es ninguna casualidad, ¿no? Porque, bueno, había un ex ministro de Hacienda, Ricardo Lago, dispuesto a entrar al comando, que después no fue así, pero era una señal potentísima, ¿no? Pero el Frente Amplio no tiene esos cuadros para ofrecer. Entonces, no tiene personas que puedan facilitar la identificación, así como voceros, por decirlo así, ¿no? Yo no veo a un dirigente alto del Frente Amplio siendo un buen vocero de la candidata Janet Jara para transmitir eso que ella quiere transmitir. Y tampoco veo que tengan los cuadros técnicos que den la suficiente tranquilidad ni la suficiente confianza al sistema en general para jugar un papel importante. Entonces están un poco encajonados. Yo supongo que van a querer jugar sus cartas, por supuesto, van a negociar del mejor modo la lista parlamentaria, pero así como en la gran política, no están en ninguno de estos dos ejes que son los ejes de los que yo creo que Janet Jara va a querer jugar su partido. Entonces quedan un poco al margen, efectivamente. Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación, larga conversación, muy potente, y te dejo invitado para otra ocasión. Bueno, muestro nuevamente el libro, Los Inocentes del Poder, ya está en toda la librería, buenísimo, recomendable. Que estés muy bien, Daniel. Muchas gracias, siempre un gusto hablar contigo, Benjamín. De hecho, se me pasó Gracias. volando el tiempo, no me di ni cuenta, así que Muchas muy gracias. agradecido. A ustedes los dejo invitados para seguir conectados en EMOL y con las noticias en EMOL, en EMOL TV. Muchas gracias, nos veremos.